Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, en esta pequeña entrega, que espero que sea pequeña, quiero hablar un poco sobre mi experiencia con el sun gazing. Sun gazing es, bueno, en español es contemplación solar. Es un método que consiste en mirar el sol plenamente, o sea, simplemente con los ojos mirar el sol, tal como te estoy mirando a ti ahora mismo, a la cámara. Y esto fue una práctica que descubrí en un periodo de mi vida en el que bueno, todo estaba bien, yo estaba en aquel entonces, vivía en Colombia, estaba dándome un año sabático y estaba haciendo teatro con una pequeña compañía de teatro en un pequeño pueblo. Recuerdo que con mi profesor de teatro íbamos a comer a un restaurante y mi profesor era vegetariano. Entonces recuerdo que siempre él me estaba dando su carne, ¿no? La parte de su porción de carne me la estaba dando a mí y empecé a comer muchísima carne en esos días. De repente noté que mi rostro o sea, me dio una especie de alergia. Me salieron unos granos en la cara, se me puso la cara como una pizza. Y empecé a cuestionarme qué estaba pasando. Primero no noté que era esto del exceso de carne tal vez, pero empecé a experimentar con dietas, ¿no? Empecé a reducir elementos de mi alimentación, a comer menos cosas, cada vez menos. Y un buen día estaba yo en un restaurante almorzando y estaba la tele, la tenían ahí la tele puesta, pasaron un noticiero, estaban presentando las noticias y entrevistaron a un personaje, a un señor de la India, su nombre Gira Ratan Manek. Él estaba de visita en Colombia y él explicó brevemente lo que hacía. Según él, llevaba muchos años sin comer y él se alimentaba del sol. Entonces, ¿cómo lo hacía? Describió su protocolo brevemente. Miraba el sol por la mañana, la primera hora del sol o la última hora, de manera progresiva. 10 segundos el primer día, 20 segundos el segundo día y así sucesivamente hasta llegar a 45 minutos. Él escribió su protocolo y esto me impactó porque yo estaba en este camino de comer menos, de reducir ciertos alimentos, eliminar ciertos alimentos y me pareció interesante. Dije, wow, esto qué interesante, ¿no? Entonces empecé a hacerlo. La verdad yo no investigué mucho más. Creo que fue eso lo que me bastó. Si mucho fui a la página de HRM, miré un poco el protocolo, de nuevo lo leí y empecé a hacerlo. Al día siguiente, 10 segundos mirando al sol. Sentí un shock con los primeros 10 segundos. Me dio mucho sueño. Sentí mucho sueño después de esto, que recuerdo que me tendí en la cama y dormí porque sentía como demasiado sueño. Eh, Y fue así como al día siguiente volví a hacerlo, otros 10 segundos, ya eran 20 segundos. Y así sucesivamente, esto lo combinaba con paseos descalzo en el bosque. En ese tiempo pues también estaba meditando, hacía mis meditaciones y seguí viviendo una vida normal en cuanto a comida, hábitos. Pero al cabo de cuando llevaba ya como unos 10 minutos, cuando podía pues observar al sol durante 10 minutos consecutivos casi sin parpadear, fue cuando empecé a notar unos cambios en mi cuerpo, ¿no? Entre esos cambios estaba lo de menos sueño, o sea, dormía menos por la noche, dormía 3 horas y esto me bastaba, despertaba con mucha energía, empecé a perder peso, empecé a comer menos, sí, comía mucho menos y notaba, al perder peso noté como que si mi cuerpo,
o sea, la musculatura que tenía o la fuerza era demasiada para el peso de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando estaba sentado en el suelo y me ponía de pie, sentía como si alguien me hubiese tomado de la espalda y me hubiese empujado, o me hubiese tomado de los hombros y me hubiese levantado. Como que sentía muchísima potencia en mi musculatura para el peso de mi cuerpo, que ya era menos, se estaba reduciendo. Estos fueron de los cambios que noté. Llegó un momento en que empecé a comer solo un tipo de alimento. Estaba comiendo arroz con lentejas, una pequeña porción cada día. No sentía hambre y sentía mucha energía. Sentía muchísima energía. Entonces, recuerdo y mucha fuerza, era una cosa impresionante. Recuerdo un día, cuando estaba en este proceso, estaban unos constructores reparando las vías, la calle. Habían unos tubos de estos de concreto muy grandes. Y recuerdo que estaban estos dos trabajadores ahí sentados y no me acuerdo cómo fue la situación, pero en todo caso yo le ayudé a una de estas personas a levantar un tubo de estos de concreto que al parecer era muy pesado, pero yo lo levanté con una facilidad como si fuese una pluma y le ayudé a ponerlo a sus espaldas. Y fue ahí noté algo muy interesante. Yo, wow, o sea, ¿cómo puedo tener tanta fuerza, tanta energía si estoy comiendo cada vez menos? Entonces, claro, empecé a cuestionarme cosas, ¿no? Y me compré un detector de estos, un monitor de frecuencia cardíaca. Empecé a monitorear mi corazón. Empecé a investigar un poco más sobre esto, sobre los latidos cardíacos, sobre lo que es el tema del fitness, la pérdida de peso. Porque aparte de que estaba yo en este proceso de comer menos, de hacer la contemplación solar, también hacía ejercicio. También hacía mis flexiones de pecho, abdominales, o sea, todo tipo de ejercicios. Y a veces salía a correr. Y en una de esas salí a correr, llevaba mi monitor de frecuencia cardíaca y lo que empecé a notar es que, claro, entre menos comía y más hacía este proceso de la contemplación solar, yo sentía un control más consciente de lo que era mi respiración y mi ritmo cardíaco. Con este monitor de frecuencia cardíaca hacía experimentos, ¿no? Por ejemplo, me ponía a meditar y me gustaba ver cómo voluntariamente podía influenciar mis latidos. Y recuerdo que en meditación podía llegar a 40 pulsaciones por minuto, 40 sí, pulsaciones se llama. Y en otras situaciones, a veces, una vez noté que me empecé a cuestionar muchas cosas. Y dije, pero yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir este tipo de vida todo el tiempo, o sea, porque yo estaba en un tiempo muy sabático, ¿no? No tenía muchas obligaciones. Aunque sí que tenía obligaciones, tenía un leasing, tenía un coche que tenía que pagar. Y en esos días, como no estaba trabajando mucho, me estaba atrasando un poco en las cuotas. Y el solo pensamiento, recuerdo que un día pensé yo, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? No puedo estar así. Solo el pensamiento me puso el corazón por encima de los 120 pulsaciones por minuto. Y sentí un retorcijón en el estómago, sentí hambre. Entonces esto también me dio como que me dio luces al respecto de cuestionarme esto de la comida, la alimentación, el sueño y cómo todo está relacionado directamente con el estrés, con los niveles de estrés, con los niveles de ansiedad y que no tiene mucho que ver con todo lo que la gente habla, ¿no? De que si las proteínas, los carbohidratos, que tantas cosas que al final no importan, sino que hay un factor más importante que es el corazón, la respiración y los niveles de estrés.
Fue ahí cuando entendí que se puede vivir sin comer o se puede vivir comiendo muy poco si conseguimos tener un equilibrio emocional, si conseguimos que el corazón se mantenga a un nivel óptimo. Y para que el corazón esté en un nivel óptimo no tiene nada que ver con la actividad física, porque también estuve con mi monitor de frecuencia cardíaca, noté que podía llegar a estar corriendo, sudando bajo el sol, y mi corazón podía ir a 40, 45, niveles súper óptimos, súper comparados con los niveles que alcanzaba sentado meditando. ¿Por qué? Porque mientras estaba corriendo llevaba un ritmo totalmente moderado de la respiración, aunque estaba corriendo. Respiraba de esta manera. Entonces fue totalmente, o sea, marcó mi vida por completo. Mientras continué con este proceso, llegué a un punto en el que dejé de comer sólidos y pasé a comer solo frutas. Entonces lo que hacía era que simplemente me levantaba, iba caminando, bueno, hacía mi contemplación solar, los minutos que fuera para el día indicado. Iba al supermercado, compraba algunas frutas diversas y eso era lo que comía durante el día con mucha satisfacción. Comía mis frutas, bebidas, bebía café, chocolate, me gustaba el chocolate. Y para monitorear, bueno, yo monitoreaba mi parte física con el monitor de frecuencia cardíaca, pero la parte emocional, la parte psicológica, para esto, claro, yo no tenía ningún guía que me estuviese apoyando en esto, ni estaba buscando a nadie por internet para que me asesorase en mi proceso. Entonces lo que hacía era que visitaba una familia, una familia, son familiares, ¿no? Unos parientes. Iba todos los días, los visitaba y recuerdo que de camino de mi casa hacia su casa habían unos rieles del ferrocarril. Entonces también me gustaba mantener el equilibrio, ¿no? Caminaba sobre los rieles. Yo decía, bueno, el equilibrio también es un aspecto importante del bienestar, o sea, si mantengo equilibrio, si mi corazón está en niveles óptimos, aunque claro, los niveles en los que iba mi corazón no eran óptimos para la media establecida por la ciencia, ¿no? Pero yo era consciente que al no estar comiendo, muy probablemente esto tenía que ir por debajo de la media, por debajo de 60, era lo normal para mí. Y iba a visitar a esta familia con el fin de tener como un feedback. A ver, yo no iba a preguntarles, oye, ¿crees que estoy loco o algo por el estilo? No, pero simplemente trataba de ir y tener una conversación normal con ellos, me tomaba un café con ellos y ya está. Con eso tenía como ese hilo, ¿no? Esa conexión con la realidad, porque estaba viviendo como en una realidad totalmente paralela, ¿no? En el que me cuestionaba absolutamente todo, desde, vamos, todo, porque es que si le cuentas a un oftalmólogo que estás mirando el sol, a lo mejor te va a decir que te vas a quemar la córnea o que te vas a quedar ciego, vete tú a saber. O si le hablas a un nutricionista de que no estás comiendo, que solo comes frutas, pues también te va a decir muchas cosas. Entonces, claro, yo no contacté con este tipo de personas, con profesionales. Fueron en total 18 días los que pasé sin comer. Noté que tenía control sobre lo que era la temperatura en mi cuerpo. El frío extremo no me afectaba. El calor extremo tampoco me afectaba. Menos horas de sueño, como lo dije anteriormente, 3 horas de sueño. Hambre, cero. Los olores, la comida, la veía, pero no me causaba, no me provocaba
no sentía que la necesitaba, sentía la energía, sentía la fortaleza en mí. Y conseguí durante este periodo de los 18 días que no comí, realicé todo tipo de actividades, conduje carro más de 8 o 10 horas de carretera, recuerdo con mi abuela que estuve viajando, ejercicio todos los días. Mis facultades mentales, en mi opinión, estaban óptimas. Hasta jugué ajedrez con mi profesor de teatro y todo muy bien. También cuando pasé lo de los 18 días, hice un experimento en el que hice un ayuno totalmente absoluto de 3 días. O sea, 3 días sin ni una sola gota de agua ni de ningún tipo de sólido. Simplemente nada. Era interesante porque notaba como los líquidos dentro del organismo como que se reciclan, ¿no? Yo notaba que la boca se me hacía agua. Entonces como que estaba constantemente tragando saliva. Y sí, notaba como que era eso, ¿no? Como que los líquidos estaban circulando a través de mi organismo de una manera totalmente natural. Tragaba saliva y se sentía bien, se sentía como beber un néctar especial. Y eso fueron los 3 días en los que no comí ni bebí. No fueron 3 días de estar sentado en una cueva sin mover para no gastar energía, meditando. No, 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 no. Fueron 3 días normales. En esos 3 días incluso viajé. Viajé a visitar a mis abuelos que vivían en una montaña. Para llegar allá había que ir en transporte público más de 1 hora y había que caminar más de 1 hora, subir una montaña, volver a bajar y todo esto. Hice todo este tipo de cosas. No sentí deficiencia de energía en esos 3 días para nada, ni sed, ni hambre, ni cansancio. Después al tercer día, recuerdo que ya era por la noche, muy tarde, me puse a pensar. Yo dije, bueno, no he bebido agua. Dije, pero tal vez he perdido líquidos porque a lo mejor he sudado, ¿no? El cuerpo pierde líquidos. Entonces recuerdo que tomé y dije, voy a beber un poco de agua. Tomé un poco de agua, pero fue una cantidad muy mínima, como una pequeña copa. La bebí de pie y sentí como si el agua hubiese pasado directamente hacia la vejiga y sentí las ganas de orinar. Justo en ese momento es como bebí el agua y la oriné. Y la orina fue prácticamente la misma cantidad, a ver, no la medí, pero fue mínima, fue solo una pequeña cantidad. O sea, fue raro, ¿no? Sentí como que, bueno, como que si estaba en equilibrio, ¿no? Como que el agua no la necesitaba, ya que la expulsé inmediatamente. Este proceso finalmente lo terminé. Estuve en varios países mientras continué con el proceso. Después ya empecé a comer. Llegó un punto en el que... y lo más curioso también es el peso, porque yo venía observando mi peso. Mi peso normalmente no supera los 63 kilos. Hace poco he llegado a los 67, pero casi que toda mi vida, desde que tenía, no sé, 18 años, he pesado 63 kilos. Oscila un poquito, sube o baja, pero curiosamente me he mantenido en ese peso casi toda mi vida. Mientras estuve en el proceso de que no comía, mi peso bajó a los 58 kilos. 58 kilos. Y recuerdo el día que empecé a comer, porque ya era diciembre, compartiendo con la familia y todo esto. Lo haces más que todo por ellos, ¿no? Para que se sienten, por el tema social, ¿no? Entonces dije, ya, voy a comer. Entonces el día antes o justo en el momento antes de empezar a comer, me pesé de nuevo, 58 kilos. Comí,
me dio muchísimo sueño. Con la primera comida, ¡buah!, caía al sueño. Fue el mismo efecto que cuando empecé a observar el sol. Esa sensación de cansancio, de sueño, de tener que tirarme a la cama y dormir. Me dio exactamente lo mismo cuando empecé a comer de nuevo. Y lo curioso del caso es que pasaron, al haber comido las 3 comidas del día, desayuno, almuerzo y cena, volví y me pesé. ¿Cuál era mi peso? 63 kilos. O sea, el peso que perdí era básicamente el peso de la comida que estaba en tránsito. No perdí más peso de ahí, tal vez porque hice ejercicio. Al parecer mi musculatura se mantuvo. La teoría dice todo lo contrario, ¿no? La teoría dice que cuando no comes empiezas a consumirte la musculatura y que si en 3 días no comes, lo más probable es que mueras y todo esto. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Como lo decía, estuve en varios países, estuve haciendo este proceso porque estuve también en México. Había días en los que no podía porque simplemente el sol no había salido por la mañana. Entonces esperaba un día más. Al día siguiente, cuando volvía a aparecer el sol, continuaba con la cantidad de segundos donde había dejado. Así fue como el proceso lo vine a terminar. Bueno, estuve en México. Lo terminé en México, sí. Fue en México donde terminé el proceso. Y finalmente terminé el proceso, que fueron 45 minutos permanente contacto visual con el sol. Cuando llevas muchos minutos mirando el sol, empiezas a lagrimar, ¿no? Los ojos empiezan a lubricar para protegerte. Y bueno, ¿qué ha pasado con mis ojos, con mi visión, ¿no? Esto fue en el 2012 que terminé el proceso. Estamos ahora en el 2024. Se han pasado 12 años después de eso. Yo me dedico a la programación. Mi trabajo consiste en estar permanentemente ante la pantalla. Mis ojos creo que son normales. O sea, creo que tengo una muy buena visión de larga distancia, porque mi esposa, que usa gafas, se sorprende que yo puedo leer de largas distancias. Hace muy poco, noté que sí que lo de leer muy de cerca, a lo mejor tuve unos días que tuve como una infección en los ojos, hace poco, y en esos días fui al oftalmólogo. He ido 3 veces al oftalmólogo por este tema de la infección y me puse unas gotas. Yo no le conté lo que he hecho en el pasado, pero tampoco él ha notado ninguna cosa extraña, ¿no? Porque yo estaba pensando, bueno, igual va a decir, uy, mira cómo tienes las córneas, las tienes quemadas, o uy, cataratas, o uy, yo qué sé. Pero no, al parecer él no notó nada extraño, y lo de la infección fue más que todo en la parte de los párpados. Nada que ver con el sol, no, esto es una cosa totalmente que a cualquiera supongo que le puede pasar. Y eso es básicamente, de resto creo que tengo una buena visión. Y bueno, esa ha sido mi experiencia con la contemplación solar. No sé qué opinas al respecto. Parece que me he pasado con esto del sol. Mm, ¿Crees que estaba alucinando? No sé, estaba un poquito loco en mi tiempo. O no sé qué opinas al respecto. Dejadme saber en los comentarios. Buen día, chao.